las cualidades que el rey Nabucodonosor I había visto en él. Daniel venía de una familia noble de Jerusalén, ¿sí? Cuando el rey Nabucodonosor tomó posesión de Jerusalén, dijo: necesito que me traigan hijos de las familias porque los iba a reclutar. Entre esos estaba Daniel, y tengo los nombres aquí. Bueno, estaba Daniel y estaba con dos compañeros que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran los que estaban con él y los que destacó el rey Nabucodonosor. Daniel tenía muchas cualidades, las cuales lo llevaron a él a ser como la mano derecha del rey, porque Dios también se había manifestado y Dios también le había dado dones de revelación para revelarle unos sueños, unas visiones al rey Nabucodonosor, y esto le hizo hallar mucha gracia y mucho favor a Daniel delante de él. Él era una persona muy entregada a Dios, era una persona con muchas cualidades. Quiero que veamos las cualidades que se pueden resaltar. Él era una persona de fe, tenía buen juicio, era dotado de sabiduría, y esto lo podemos encontrar en Daniel capítulo 1, versículo del 19 al 20. Decía: el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado. Los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Era una persona extremadamente sabia, y esto le hace hallar gracia sobre el rey Darío también, porque él venía con el rey Nabucodonosor, luego vino el rey Darío, y ahí fue donde él siguió. ¿Sí? También era una persona respetable. Daniel era una persona respetable, tanto así que dice Daniel 1:9 en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que yo uso. Dice: ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Ustedes pueden imaginarse, y quiero que piensen en esto, ¿qué impresión tenía? ¿Cómo sería de buena la impresión que Daniel tenía delante del jefe de Estado? El jefe de Estado era una persona casi que inalcanzable, era una persona, pero tenía el favor de Daniel. Aún Daniel siendo cautivo, la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Y él reflejaba esa gracia, ¿sí? También tenemos que Daniel era digno de confianza, responsable, pero quiero hacer énfasis el día de hoy en una palabra que me llamó la atención, y es la palabra fiel. Él era un siervo fiel. Y si hay algo que Dios busca de nosotros, así como Él es fiel con nosotros, Él espera también nuestra fidelidad. Amén. Porque en una relación, la relación siempre es de dos. No podemos pretender que nuestra relación con Dios sea solamente pidiendo. Dios espera encontrar algo en nosotros. Sí, la palabra también dice que Dios espera gente que esté parada en la brecha, dispuesta a hacer, que esté dispuesto a orar por otra persona, a interceder. Era una persona dispuesta a colaborar, ¿sí? Pero espera también pasar tiempo con esa persona, ¿sí? Dios espera de nosotros tiempo, y esta mañana lo vimos en clase, estábamos hablando precisamente del tiempo, ¿sí? Dios busca personas fieles. Entonces quiero que pensemos en esto: ¿qué tan fieles estamos siendo nosotros con Dios? Porque nosotros creemos en la fidelidad de Dios, nosotros sabemos que Dios es un Dios fiel, pero nosotros estamos dando de nuestra parte, nosotros estamos tomando en serio nuestra relación con Dios, como lo tenía Daniel. Y lo vamos a ver más adelante, porque es muy interesante lo que acontece, ¿sí? Dice Daniel 1:8: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. En este momento, les voy a poner en contexto. Daniel no quería comer los alimentos, pues él estaba recluso, él estaba preso, y le daban los alimentos que el rey ordenaba, ¿sí? Pero él no quería comer esos alimentos, y tenía una razón: por su fidelidad. Pero ¿qué tiene que ver la fidelidad con los alimentos? Tiene que ver con algo muy importante.
La razón de la abstención era que los paganos en sus fiestas ofrecían sacrificio a sus dioses y ellos sacrificaban los animales y los ofrecían a ídolos. ¿Y esto qué hacía? Contaminaba los alimentos. Entonces en ese tiempo Daniel no quería comer esos alimentos porque eran alimentos ofrecidos a ídolos. Y fue muy interesante porque esto la verdad yo no lo sabía, sino que lo aprendí en el estudio de la prédica. Y me pareció genial, me pareció una persona fiel, extremadamente fiel, porque podía tener mucha hambre. Y el hambre puede contra cualquier cosa, pero él aún así, en su hambre, en su dolor, en lo que fuera, él estaba decidido a ser fiel. Amén. Entonces, ¿qué tan decididos estamos nosotros en nuestra fidelidad con Dios? ¿Sí? Dios sabe que somos personas que fallamos, Dios sabe que somos personas que no somos perfectas, pero Él espera fidelidad. Aún en medio de nuestra desobediencia, Dios espera nuestra fidelidad. Entonces, es muy importante ser fieles. Dice, no solo aquel que participaba en tal comida participaba en la adoración a ídolos. Según lo escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:20, esto era lo mismo que rendir culto a ídolos. Si Daniel comía de esos alimentos, participaba en ese culto a esos ídolos. Entonces, también vemos que podemos adorar a Dios también a través de nuestros alimentos, ¿sí? Amén. Entonces es algo muy curioso, ¿sí? Y Daniel confiaba en Dios, porque le dijo al guardia, le dijo, aliméntame con vegetales y agua, no necesito más. Y los judíos y los hebreos y todas las personas de esa época eran personas que comían bien. Incluso el día de hoy comen bien, se alimentan bien, todo el tiempo están comiendo. Todas las fiestas hay comida, son de buen comer. Daniel no estaba acostumbrado a comer lechuga y agua, y verduritas y esto. Entonces, él confiaba en que Dios iba a hacer su parte. Amén. Y él profetizó y dijo, dame 10 días para probarte que voy a estar mejor que ellos. Y el poder de Dios, por medio de su confianza, de su fe y de su fidelidad, obró. ¿Sí? Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Sí? Daniel 6:4, quiero que vayamos a Daniel 6:4, nos dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en la que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel. Es la primera palabra que nosotros observamos en el versículo, era fiel. Como quien dice, sobre todas las cosas, él era fiel. ¿Sí? Siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Qué tan dignos de confianza somos nosotros para Dios? Quiero que lo vean de esta manera. En la mañana, se supone que todos como cristianos debemos tener un tiempo devocional, un tiempo a solas con Dios. Imagínense este cuadro. Dios sentado en la sala de su casa, esperando que usted llegue a ese tiempo de oración, porque Dios confía en su fidelidad. ¿Llegamos a ese tiempo de oración con Dios o nos entretenemos en el camino? Dios siempre está esperando. Dios siempre está al lado de la silla vacía, esperando que uno se siente a su lado. Dios siempre está esperando en medio de su fidelidad. Aún nosotros desviándonos en el camino, Dios está ahí esperando. Aunque Él sepa que no vamos a llegar, Él está ahí sentado. Y pueden tenerlo seguro, Él está ahí. Amén. Esperando. Amén. Dios espera nuestra fidelidad. Así como nosotros confiamos, qué bueno es también que Dios pueda sentir que cuenta con nosotros, que podemos hacer nuestra parte, que podemos ser confiables. Me he ido al diccionario porque quiero que veamos el fondo de la palabra fiel. ¿Qué es la palabra fiel? ¿Qué dice el lenguaje? ¿Qué dice el significado de la palabra fiel? Entonces, según la definición de nuestra Real Academia Española, nuestra madre de la lengua española, dice que fiel es el que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Hay más, pero quiero que piensen en esto.
¿Nosotros defraudamos a Dios? Todos los días, ¿cierto? Todos los días defraudamos a Dios, pero Dios está ahí. Dios es fiel y Él está siempre a la espera de que clamemos su nombre. Incluso en los momentos más difíciles, que uno revienta y que uno explota y que uno no ve ninguna salida, Dios está ahí, esperando, en silencio, esperando, porque Dios es un caballero. Dios no va a llegar a tumbar la puerta y Él no va a entrar sin permiso. Dios espera que le digamos: Señor, aquí estoy, necesito de ti, necesito encontrarme contigo, necesito ese tiempo a solas, necesito que me alimentes. ¿Por qué? Porque sin ti no puedo. Todos hemos sentido eso, todos lo hemos sentido. Y Dios siempre está fielmente esperando, día tras día, esperando. Tenemos que pensar en eso. También nosotros, como cristianos, tenemos obligaciones. No solamente es recibir de Dios, tenemos obligaciones. Tenemos que pasar un tiempo con Dios, así como tienen obligaciones con hijos. Yo no tengo hijos todavía, pero cuando los tenga voy a tener obligaciones con mis hijos, con mi esposa. Entonces es importante que pensemos que Dios está por encima de nuestras esposas, de nuestros hijos y de cualquier situación. Es importante que lo tengamos en cuenta. Dios no espera que seamos perfectos, porque Él sabe que no lo somos, pero Él es nuestra guía y Él es quien nos encamina por sus pasos. ¿Sí? ¿Qué dice el diccionario además de eso? Es exacto, conforme a la verdad. Y encontramos este conforme a la verdad en el corazón de David también. En el corazón de David, Dios decía que era un hombre conforme a su corazón. Y aquí dice, conforme a la verdad. O sea, él era conforme a Dios, porque Dios es la verdad. ¿Sí? Es algo impresionante. Impresionante cómo todo se conecta. Impresionante. Dice también que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso al que se destina. Por ejemplo, el reloj. ¿Nosotros confiamos más en el reloj de lo que estamos confiando en Dios? Vemos el reloj y sabemos que son las 11:45 y estamos seguros y los damos por hecho y metemos la mano al fuego de que son las 11:45. Pero ¿estamos confiando de esa misma manera en Dios? Tan sagradamente como confiamos en un reloj. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que confiemos en Él, incluso más de lo que confiamos en un reloj. ¿Sí? En el ámbito cristiano dice la palabra fiel en el diccionario: cristiano que acata las normas de la iglesia. La fidelidad se trata de obediencia también, porque no podemos exigir y exigir sin obedecer. La fidelidad es obediencia, iglesia, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles en obediencia, que entreguemos nuestro corazón, nuestras cargas, y Dios se va a empezar a manifestar en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Porque Dios es un Dios de imposibles y Dios es un Dios que se manifiesta. Amén. Porque Dios no duerme. La Biblia dice que Dios no descansa, Él siempre está al cuidado, y tenemos que ser fieles en esa confianza y creer en la promesa de Dios, porque Dios es conforme a la verdad. Dios es fiel. ¿Sí? Otro ejemplo de fidelidad de Daniel que quiero que veamos se encuentra en Daniel 6, versículo 10. Dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, donde todo el mundo podía verlo. A él no le importaba. Él iba y se arrodillaba y a él no le importaba que se cayera el mundo. Él estaba con Dios. ¿Sí? Dice: con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Y esto me llama también la atención. ¿Por qué hacia Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo de Dios. Él oraba en dirección a Dios, él buscaba la dirección de Dios. Nosotros cuando oramos debemos buscar la dirección de Dios. No debemos quedarnos en yo quiero esto, Señor, bendíceme con esto porque es que es lo mejor para mí, Señor. No, ¿cuál es tu voluntad? Amén. Porque tú eres fiel y solamente tú sabes lo que a mí me conviene.
Él buscaba la dirección de Dios, él oraba buscando el rostro de Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Amén. Permanecer en oración, buscando el camino de Dios. Y Dios tiene un camino diferente para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Yo quería ser cantante, bueno, sé cantar, pero hoy estoy aquí. Dios tiene un camino y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo logramos nosotros ser sensibles a la voz de Dios? Pasando tiempo con Él. Porque ¿cómo nos habla Dios? Cuando pasamos tiempo con Él, cuando leemos la palabra. Por algo se llama la palabra, porque es lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Amén. Y nosotros debemos creer eso y pasar tiempo y alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios, porque es lo que nos da vida. ¿Listo, iglesia? Amén. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día, tal y como siempre lo había hecho, dándole gracias a Dios. Él no interrumpió su fidelidad. Él siempre fue fiel y oró 3 veces al día, sin importar si iba preso, si iba a morir, porque sabe que Dios va más allá. Porque Dios tiene el poder de salvar y Dios es el Dios de imposibles. Amén. Dios es el único que puede obrar en nuestras vidas y hacer nuevo lo que se ha roto. Con las relaciones, con el trabajo, con todo, con nuestras emociones. Dios es fiel, iglesia. Y Dios es experto en hacer cosas nuevas. Incluso costando la vida de Jesús, hizo algo nuevo para nosotros. A Dios todo le gusta nuevo, a Él no le gusta nada remendado, porque Jesús está preparando cosas que ningún ojo vio para recibirnos. Él está armando el banquete. Amén. Y eso es algo que nadie ha visto, porque Él quiere que todo sea nuevo y todo va a ser nuevo. También viene la parte donde el enemigo entra, porque el enemigo no solamente se queda ahí mirando qué pasa y pone ahí la piedra, no. Él pone la piedra, empuja y va más allá también. ¿Sí? ¿Qué pasó después? La estrategia del enemigo siempre es la duda. Él siempre trata de atacarnos por el lado que debe ser más importante para nosotros, y es nuestra relación con Dios. El enemigo siempre quiere sembrar dudas, porque cuando uno duda, uno peca. Dios dice que la duda es pecado. Y más cuando se trata de la relación con Dios. El enemigo siempre busca acusarnos delante del Padre. Él te envuelve y el enemigo viene y te dice, mira, pero prueba esto, pero pruébalo, mira lo que es delicioso. No, pero es que eso ahí nadie se va a dar cuenta. No. Y nos envuelve. Y bueno, no, pero si yo pruebo un poquito eso de pronto, nadie lo va a notar. No, si yo pellizco aquí la puntica del pastel, nadie se va a dar cuenta. Y cuando viene uno a ver, se está comiendo el pastel completo. Así es. Y uno se envuelve, y se envuelve, y se envuelve, y cuando viene a ver es como una mentira. El diablo es mentiroso. Uno dice una mentira y tiene que taparla con otra, y con otra, y con otra, y se vuelve algo que después uno no puede manejar. Y ahí sí, Dios, yo sé que tú eres fiel, ayúdame, Señor. Ahí sí. Entonces, eso fue lo mismo que pasó con Adán y Eva. Exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? No recuerdo bien, creo que fue Eva, pastor, o fue Adán, quien le dijo a Dios, Adán, la mujer que me diste me hizo caer. La mujer que me diste me hizo caer. ¿Y qué pasó ahí? Ahí él estaba culpando a Dios. Por tu culpa, por la mujer que me diste, esta aquí, la greñuda esta, que viene aquí a hacerme caer, que viene aquí a tentarme. ¿Sí? Eso fue lo que el diablo hizo. Tentarlos, hacerlos caer y luego culparlos delante de Dios y decirle, sí, mira, estos son los que tú creaste, mira, bastante amor te tiene, bastante fidelidad te tiene. Eso es lo que hace el enemigo, hundir. Pero nosotros debemos ser fieles y tener esa relación con Dios. Es verdad, todos tenemos nuestro foso de leones. Todos tenemos nuestro foso de leones. Quiero que piensen en una cosa. Cuando vino Darío y firmó la ley y arrestaron a Daniel y lo mandaron al foso de los leones, yo me imagino a Daniel allá tirado con los leones. No sé cuántos leones eran, no me acuerdo.
Pero quiero que piensen, está el foso, Daniel ahí en medio de esa oscuridad, escuchando los leones merodeando alrededor de él, y encima vienen y la palabra dice que le pusieron una tapa como para que no saliera. O sea, peor todavía. O sea, ella estaba en la inmunda, ya estaba en lo peor. Pero ¿qué pasó? Encima le ponen una tapa, como si él volara y saliera por el foso. Se vio sin esperanza, se vio acabado, se vio triste porque no había hecho nada, decepcionado, después de haber servido tanto tiempo. Se sentía mal. ¿Pero qué hizo él? Se mantuvo en fidelidad a Dios. Se mantuvo en fidelidad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de esa situación donde su vida corría peligro. Él se sentía mal y clamó a Dios. Yo estoy seguro que él oraba a Dios en fidelidad. Y Dios respondió a su fidelidad. Dice la palabra que envió ángeles a que cerraran. Que fue el ángel del Señor el que cerró la boca de los leones. Dios respondió a su fidelidad. Y cuando nosotros somos fieles, Dios responde. Amén. Dios siempre responde. Amén. Pero cuando somos fieles, responde como instantáneamente. Yo me atrevo a decirlo. Porque yo también tuve una historia que quiero compartir con ustedes y en parte es testimonio de la fidelidad de Dios. Mi mamá siempre fue una persona muy delgada. Mi mamá tenía problemas, decían que era tiroides, decían que era una cosa, que era la otra, le hicieron cualquier cantidad de exámenes, nunca le encontraban nada, esto, lo otro. Mi mamá siempre fue muy delgada, extremadamente delgada. Mi mamá era una persona que tenía su autoestima por el piso. Mi mamá lloraba y me decía, me duele verme al espejo. Así estaba mi mamá. Y a mí me dolía el doble verla así. Un día, esto fue por muchos años, mi mamá tomaba demasiado café, bebía ocasionalmente. Pero mi mamá siempre fue una persona muy entregada a Dios. Pero Dios tiene el momento preciso para actuar. ¿Qué pasó? Mi mamá un día fue a la iglesia, cuando estaba en el medio de la alabanza, ese día yo salí del trabajo, me fui a mi casa. Mi hermana estaba con mi mamá ese día en la iglesia. Cuando salieron del servicio de la iglesia, mi mamá cayó. No sabía qué tenía, ella sentía un dolor en el estómago. En ese momento llegó un taxi, y esto me lo cuenta mi hermana y me lo cuenta mi mamá porque yo no estuve ahí, pero hace parte del testimonio. Mi mamá iba en el taxi y mi hermana me decía, Berna, porque mi hermana me dice Berna, yo escuchaba a mi mamá orar y mi mamá daba gracias por la vida que había tenido, con altos y bajos, pero le daba gracias a Dios. Aún incluso me acuerdo que mi hermana me decía, Berna, mi mamá decía que Dios la recibiera en sus brazos, que gracias por sus hijos, que gracias por su esposo, que gracias por los momentos malos. Mi mamá solamente daba gracias y me decía, yo no sabía qué pensar porque mi mamá estaba con un dolor de que se iba a morir. Mi mamá se le había reventado una úlcera y eso le había provocado una peritonitis. Tenía las dos cosas al tiempo. Mi mamá decía que se iba a morir. Y entonces mi hermana me llamó, yo salí corriendo de la casa hacia el centro médico donde ellos iban y allá nos encontramos. Cuando yo llegué, vi a mi mamá en una silla de ruedas y para mí fue lo más doloroso porque nunca en la vida había visto a mi mamá en una silla de ruedas. Mi mamá estaba tan débil, la tenían con morfina, estaba tan débil que no podía mantener la cabeza en pie. Y eso fue uno de los cuadros más tristes de mi vida. Yo dije, me quedé sin mamá. ¿Y qué hacía yo? Oraba. En ese momento yo llamé a mi líder de mi grupo de jóvenes en la iglesia y le dije, quiero que oren por mi mamá. Y envíenme el Salmo 91 porque yo no me lo sabía. Yo no soy de los que se aprende la Biblia de memoria. Todos empezamos a orar, mi líder me llamó, empezamos a orar, a hacer guerra espiritual. En medio de mi dolor yo trataba de ser fiel a Dios y de confiar en que Él tenía la solución. Fuera la que fuera. Si mi mamá fallecía,
yo iba a estar agradecido por la oportunidad de haberme dado esa madre. Si vivía, le iba a dar todo el honor y la gloria igual, porque me permite compartir mucho tiempo más con mi mamá. Ese día llegó la ambulancia y nos fuimos en la ambulancia. No es permitido que una persona vaya atrás en mi país, no sé si aquí, pero no era permitido, pero el señor de la ambulancia me dijo, súbase atrás con su mamá. Y mi hermana se fue adelante con el conductor. Mi otra hermana, Sharon, ella se fue a la casa y dijo, yo voy a hacer guerra espiritual. Vamos a orar y vamos a declarar sanidad sobre el cuerpo de mi mamá. Amén. Mi hermana se fue esa noche, como a las 11 de la noche, y eran las 5:30 de la mañana, y mi hermana seguía haciendo guerra espiritual en la sala de la casa, con alabanza, declarando sanidad sobre el cuerpo de mi mamá. Cuando llegamos donde el médico viene y nos dice, no sé qué vaya a pasar, su mamá está muy débil, el peso de su mamá no es el adecuado para hacer una intervención quirúrgica, pero vamos a hacerlo porque es la única manera de salvarle la vida. Cristina y yo, mi otra hermana, estábamos en la sala de espera orando toda la noche, declarando sanidad y agradeciendo. Fuimos a Dios en medio del dolor, en acción de gracias, diciéndole al Señor, gracias, porque este foso de los leones es una oportunidad para que tu gloria se manifieste, Señor. Amén. Amén. Y eso yo lo sentía fuerte, yo sentía que no estaba solo, tenía dolor, dudas, incertidumbre, pero más que eso estaba mi confianza en Dios. Amén. Y unidos como familia orando por un bien común. Después de eso el médico sale y nos dice, no entiendo cómo, pero la operación fue un éxito. Amén. Su mamá va a estar casi un mes en recuperación en la clínica. Mi mamá no duró una semana. Mi mamá salió antes. No, mentiras, creo que fueron como 9, 10 días. Pero duró mucho menos de lo que el médico había pronosticado. Y el día de hoy, mi mamá es una persona totalmente diferente, que pasa al lado de sus amigos de hace muchos años y no lo reconoce. No trae una foto, hubiera traído una foto para mostrarles. Ver, que vieran la gloria de Dios. Amén. Cómo se manifiesta cuando Amén. somos fieles. El Amén. día de hoy, mi mamá le dijo, Señor, si tú te manifiestas y tú me sanas, yo dejo todo por ti. Y hoy en día mi mamá está sirviendo en una iglesia, en mi iglesia allá en Colombia, está de servidora en anfitriones. Amén. Sirviendo y dando testimonio. Amén. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, iglesia. No digo que mi familia sea perfecta, pero debemos tener una confianza en Dios que vaya más allá de los problemas y vaya un poco más allá de las situaciones. Pastor, ¿qué le hace falta la vida? Bueno, quiero que vayamos entonces a Daniel 6, 3, del 3 al 5, capítulo 6, del 3 al 5. Y dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a su gran destreza administrativa, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en la que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel, véase la palabra acusar, y al enemigo lo llaman el acusador, será en relación con las normas de su religión, de su relación con Dios. El enemigo atacó en Adán y Eva la relación con Dios, la comunión con Dios. Aquí quería atacar la comunión con Dios entre Dios y Daniel. Entonces, nuestra verdad debe ser siempre esta: Dios es fiel y Él nos declaró justos a sus ojos por medio de la sangre de Jesús. ¿Qué más fidelidad de Dios para con nosotros que entregar a su Hijo? Aún así nosotros siendo pecadores, aún nosotros blasfemando en contra de Él. Dios tiene la salvación para todos porque Él es un Dios fiel. Él es un Dios que quiere compartir con nosotros. Entonces, iglesia, a Él no le importa el pecado, a Él no le importa
nada de lo que tú hagas. A Él le importas tú. Tú eres quien le importa a Dios. Y eso es lo más importante para Él. Él ya se ocupó del pecado. El pecado ya está en la cruz, ya está clavado. Pero Él anhela una relación contigo. Él anhela esa relación personal. Y yo los invito, ahora que estamos hablando de relación, a que se animen a hacer el curso del discipulado, ¿sí? De formación discipular que estamos viendo. Estamos empezando y es un tiempo donde yo estoy seguro que va a ser de mucho enriquecimiento y va a afianzar nuestra relación con Dios. Entonces, como dice la Biblia en Romanos 8:1, ya no hay condenación ninguna para los que están unidos a Cristo. Amén. Porque hemos sido fieles, porque hemos decidido seguirlo, pero no se puede quedar solamente en palabras, sino tenemos que actuar. Dios espera que actuemos, así como Amén. Él también actúa y se manifiesta. Entonces quiero dejar una conclusión, iglesia. Quiero que pensemos qué tan fieles estamos siendo con Dios. Si quieren, anótenlo y lo estudian y se hacen esa evaluación. ¿Qué tanto estamos creyendo en la fidelidad de Dios? Acuérdense del ejemplo del reloj. ¿Creemos más, confiamos más en el reloj o en la palabra de Dios? ¿Qué tanto dedicamos nosotros al fortalecimiento de nuestra relación con Dios? Que debe ser lo primordial en nuestras vidas. Y esto también me da rejo a mí, no crean, esto también me pega. ¿Cómo fortalecemos nuestra confianza en Dios? Es una pregunta que nos podemos estar haciendo. ¿Cómo? ¿Qué hago? Para los que llegan nuevos a la iglesia, ¿cómo se hace eso? En oración y leyendo la palabra. Porque si orar es hablar, leer es escuchar la voz de Dios. Entonces, iglesia, quiero que cerremos nuestros ojos, quiero que hagamos una oración y seamos fieles a Dios y oremos como la familia de la iglesia. Padre Celestial, Señor, que estás en el cielo, queremos rendirnos a ti, Señor, en esta mañana. Queremos rendirnos a ti en fidelidad, Señor, dándote todo nuestro amor y nuestra atención, Señor, porque eres tú lo más sagrado de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, porque siempre buscamos excusas, Señor, para estar alejados por nuestros placeres personales, Señor. Pero queremos, Señor, que tú nos guíes cada día de nuestras vidas, Señor. Que sea guiado, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, y danos la capacidad de tener el tiempo contigo, Señor. Dispone en nuestro corazón, Señor, ese tiempo, ese gozo, ese avivamiento, Señor, en nuestras vidas. Amén. Que seas tú, Señor, llenando cada espacio de nuestras Señor. vidas, Señor. Que seas tú todo lo que necesitamos, Señor. Pero que nuestro corazón sienta el anhelo y el deseo, Señor, Amén, Jesús. de estar en tu presencia, Sí, Señor. Señor. Porque nada, Señor, anhela más un hijo tuyo que estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor, un Dios que nunca falla, que a pesar de nuestros errores, Señor, y de las dificultades del día, Señor, tú eres fiel y siempre estás esperando por nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad. Amén. Tu fidelidad es todo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, entregados a ti, Señor. Que seas tú guiando nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que un avivamiento, Señor, salga de nuestro corazón. Que podamos ser, Señor, transparentes y conformes a la verdad de tu corazón, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu presencia. Y que este día, Señor, que termina hoy, que empieza a la mitad del día, Señor, sea bajo tus alas, Señor, bajo tu protección. Confiamos en ti, Señor, sabiendo que escuchas nuestras oraciones, porque tú eres un Dios fiel, Señor. Amén, Jesús. Y a ti damos gracias y toda gloria y toda honra, Señor, sea para ti por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan una feliz tarde y muchas bendiciones para todos. Amén. En el nombre de Jesús.